Voy a enviar. ¿Preparada, Cintia? Sí, pastor. Dios le bendiga. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos está acompañando el día de hoy. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permiten tener. Y gracias al Señor por que cada día jueves como hoy, podemos compartir tiempos de reflexión, tiempos en los cuales también lo hemos denominado vivencias, ¿no? Sobrevivientes de la ideología de género. Y pues como el día de hoy jueves estaba preparado el tema de la presentación y la participación de nuestra hermana Cintia, que está con nosotros. Y también está con nosotros el pastor Roberto Santome, director del ministerio de la Asociación Ex-LGTB Perú. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad y empezamos. Adelante, pastor, sus palabras. Dios le bendiga a todos los amigos, hermanos y consiervos que nos siguen a través de las redes sociales. Nuevamente hoy jueves, aquí con testimonios vivos, reales, de cambio y de transformación, porque mientras los nuevos gobiernos y el nuevo orden mundial y la Organización Mundial de la Salud dice que no se puede cambiar, que hay que apoyar y respaldar ese estilo de vida, aquí hay un grupo de sobrevivientes de ese estilo de vida. Gente que hemos salido de ese tipo de vivencia. Y como me ven, estoy con una bata porque estoy convaleciente de una operación, consecuencia de la llamada reasignación de sexo, consecuencias de las malas decisiones de la juventud. Hoy tenemos a nuestra hermana Cintia Guamaní aquí con un testimonio real, vivo, de lo que Dios ha hecho, está haciendo, y tenemos la convicción de que Dios seguirá haciendo en su vida. Amén. Amén, gloria al Señor. Así es. Bueno, hermana Cintia, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Dios les bendiga, amados amigos. Les saludamos en el nombre de Jesús. Le doy gracias por darme la oportunidad de poder dar parte de mi testimonio para edificación de muchos, ya que en el tiempo en el cual estamos viviendo, dice la palabra de Dios que la maldad se va a ir multiplicando cada vez más. Y qué precioso tiempo, ¿no? De darnos cuenta, algunos que ya están en el proceso de ir cambiando, en el proceso de que quizás perdiendo la identidad que Dios les ha dado, cuanto más ahora poder escuchar los testimonios para que puedan evitar los errores o las consecuencias que muchos de nosotros ya estamos pasando por causa de nuestro pecado. Porque el pecado trae consecuencias, quizás no en el momento, pero sí o sí, antes que uno parta de esta tierra, va a tener que pagar cada cosa que hizo en esta tierra. Todo lo que uno ha sembrado va a tener que cosechar antes que parta de esta tierra. Y es por eso que estamos aquí, para decirles, hablarles qué es lo que nosotros hemos hecho y cómo es que íbamos a terminar si no fuese por la gracia y misericordia de Dios. Así que es de gran bendición poder compartir nuestro testimonio para cada uno de ustedes. Gloria al Señor, así es. Hermana Cintia, usted tiene, bueno, la bendición de poder llegar a muchas personas, en este caso a través profesional de los niños, ¿no? Porque su trabajo como maestra le ha dado esa posibilidad, ¿no? Y es muy importante el trabajo que los profesores hacen con los niños, porque les instruyen muchas cosas, les pueden instruir valores, les instruyen el conocimiento también, y eso es algo maravilloso, ¿no? ¿Qué experiencia puedes tener qué nos puedes compartir de este área, del trabajo de niños que haces personalmente? Bueno, el trabajar con los niños es algo muy especial y es una bendición para todo aquel que ama su profesión de trabajar con ellos. Una cosa es amar y enseñar con ese mismo amor a cada uno de sus niños, y otra cosa es solo ir al colegio y enseñar. En este caso, el enseñarles a los niños a mí me ha servido de mucho, porque vi su corazón de cada uno de ellos, y también comparando la palabra de Dios,
de que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de niño, un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que quizás a pesar de las cosas feas que ve, sigue amando y sigue creyendo de que algún día va a cambiar, porque un niño pequeño, digamos que ve a sus padres totalmente mal, ellos se sienten tristes por la situación que ven, pero ellos aún siguen creyendo de que ellos pueden cambiar, porque ellos quizás no ven con sus ojos físicos como muchos de nosotros vemos. Cuando vemos algo mal, dice, ya, tú estás mal y te vas a morir mal. Y no, entonces Dios quiere que tengamos un corazón de niño también. Y eso es lo que he visto a través de los pequeños, la inocencia de ellos. Pero muchas veces la gran parte de los niños pierden su propia inocencia por causa de la familia, por causa de sus padres. Porque sus padres, hasta el día de hoy, quizás por ser jóvenes o por tener trabajo o ser quizás en algunos casos padres solteros, lamentablemente se descuidan de sus niños. Y también ahí vemos dos tipos de niños, dos tipos de reacciones. Un niño que quizás ha sido amado y bueno, inculcado a través de la palabra de Dios, porque yo enseño en un colegio cristiano, y un niño que quizás sus padres no son cristianos, que quizás no se les ha inculcado con la palabra de Dios. Y bueno, al ver esta situación, me hace recordar también a mi infancia, porque yo cuando era pequeña, pues tuve a mis padres, quizás no a mi lado, por causa de que quizás ellos han estado ciegos espiritualmente. Y yo no tuve a mi papá cerca, yo tuve a mi papá quizás un año y cada 3 años desaparecía y volvía cuando quería. Y bueno, mi mamá siendo madre soltera en mi casa, hacía todo lo posible para que nos pueda ver a cada uno de nosotros. Pero ella trabajaba, ella dedicaba su tiempo quizás al trabajo, ya llegaba cansada, quizás miraba tele, se echaba a dormir y se olvidaba de nosotros. Ella decía, pues no, yo quiero darles lo mejor, ya que su padre no está, yo voy a trabajar para ustedes. Y bueno, ella dedicó su tiempo a trabajar, pero en ese momento se olvidó de algo muy importante que muchos de los padres se están olvidando hasta el día de hoy. Y es dar amor, es dar tiempo a sus hijos, es saber qué es lo que ellos están pensando, es saber qué es lo que ellos están sintiendo. Porque muchas veces por causa del trabajo o por causa de la presión que hay en el hogar, los padres se olvidan a darle ese amor que cada niño necesita. Y quizás eso fue lo que yo viví cuando yo era pequeña. Pues no tener quizás a una mamá que me puede decir, hija, me siento contigo, ¿cómo estás? O salgo contigo. Y eso fue creando en mí un vacío en mi corazón, que yo necesitaba llenarlo con, quizás lo debía de llenar con mi familia, pero lamentablemente no fue así, porque mi papá pues, fue un hombre ausente y mi mamá siempre se trabajó para podernos dar algo en el hogar. Efectivamente, ¿no? Es muy importante lo que menciona nuestra hermana Cintia, ¿no? El papel de los papás, de papá y mamá, ¿no? Y nos está relatando tanto el trabajo personal, el trabajo profesional, pero también un poco haciendo una introspección, ¿no? En lo que era su familia, su hogar, ¿no? ¿Cómo era mamá, ¿no? Nos dices que mamá se esforzaba, mamá trabajaba, mamá trataba de sacar adelante el hogar, ¿no? ¿Cómo era el carácter de ella? ¿Y cuál era la relación que había? ¿Y cómo era el papel de papá, ¿no? ¿Qué sentimientos había con respecto para mamá y para papá? Bueno, cuando era pequeña, quizás el poco tiempo en la cual mi padre estuvo con nosotros, es como todo niño quiere ver a mamá y a papá juntos, ¿verdad? Entonces, al verlos juntos es una gran alegría, es una gran emoción tenerlos juntos, pero en el poquísimo, casi nada de tiempo que mi papá estuvo con nosotros, no fue así. Por un momento yo quería de que él estuviera en casa, pero por causa del alcohol muchas veces ellos terminaban peleándose. Y lo que mis ojos vio desde pequeña fue la violencia que había en mi hogar. Pero todo comenzó o todo comenzaba a través del alcohol. Cada vez que quizás ellos tomaban, ahí empezaba el problema, empezaba los insultos, los golpes, etcétera.
pero cuando ellos quizás estaban conscientes, trataban de sobrellevar la situación que vivían. Pero definitivamente yo en ese poquísimo tiempo que mi papá estuvo en casa, pues no sabía si lo quería o no sabía si quería mejor que se vaya porque por todos los problemas que había. Y con respecto a mi mamá, pues fue una mujer a la quien le tuve mucho miedo, demasiado miedo por la situación que pasaba en mi hogar. Tenía miedo ya cada vez que ella se sentaba quizás a tomar. Entonces desde ahí, ese día yo no dormía. Yo tengo a mi hermano mayor, pues, ¿no? Que siempre iba y le decía, mira, levántate, está quizás tomando, dile que ya se vaya a dormir, porque era mi hermano mayor. Pero en ese tiempo como que no le tomaba mucha importancia y él se echaba a dormir. Y yo, como yo quería a mi mamá cuando era pequeña, habré tenido 6 años, pues, yo no quería que ella nada malo le pasara. Entonces yo me quedaba desvelada toda la noche vigilando de lejitos para ver de que no le pase nada, de que ella esté tranquila. Y bueno, por causa de ello, hay veces mi mamá se daba cuenta de que quizás yo estaba despierta, me pegaba, me mandaba a dormir a mi cama. Entonces, así fui creciendo con ese miedo quizás, pero a la vez con cariño, porque sabía que era mi mamá, era una niña de 6 años. Definitivamente yo quería que ella esté bien, porque yo la quería en ese tiempo mi mamá. Y así fuimos creciendo y a mi papá pues no sabía si lo quería o no lo quería porque el poco tiempo que estaba con nosotros era el poco tiempo en la cual mis ojos miraban violencia en mi hogar. Prácticamente al ver esa violencia y al ver esa situación como que te causó cierto, no había una, ¿cómo podemos decir? No había una forma en la que te sentías a gusto con él, ¿no? Y esto estaba pues generando problemas, ¿no? Dificultades, ¿no? ¿Había violencia en el hogar? Definitivamente, claro, pero todo comenzaba a través del alcohol, de, bueno, ¿no? Tomaban y ahí empezaban los problemas, empezaban las discusiones y uno como niño pues no trata de correr y separarlos a los dos o gritar y lamentablemente eso hace que uno tenga traumas. Desde pequeños, al verlos pelear, al verlos discutir, es una situación traumante para todo niño. Y muchos de los padres no se dan cuenta de eso. Y delante de sus hijos pequeños están que se insulten, están que se metan la mano, están que se peleen. Y no se dan cuenta que eso hace que el corazón de su niño o niña se sienta lastimado, se siente herido. Y eso fue lo que yo vi en ellos. Y eso fue poco a poco quitándome la confianza, quizás para acercarme a ellos o decirle lo que nos pasa, porque nosotros seguimos siendo niños. Claro, ¿Qué efectivamente, ¿no? enseña Al haber la este primer comunicación. tramo? Sí, ¿Qué pastor. enseña este primer tramo de tu testimonio, hermana? Nosotros venimos de hogares en donde mucho se ha celebrado, se ha preparado para fiestas, para celebrar cumpleaños, por quítame esta paja, trago y música. ¿Por qué? Porque en la casa más pobre lo que nos faltaba era un buen equipo de música. Y siempre, según las estadísticas, hemos visto de que la mayor secuencia de problemas familiares han sido por causa del alcohol, han sido por causa del trago, del exceso de trago, porque la gente se prepara para celebrar, pero como hay en el corazón odio y resentimiento, el trago lo que hace es aflorar lo que hay en el corazón. Hay un dicho en el mundo que dice que el niño y el borracho dicen la verdad. Bendito sea Dios. Pero realmente esta situación es un diario vivir en el Perú, en los hogares más pobres, conflictos similares a lo que has vivido, hermana Cintia, a lo que he vivido yo. Se repiten a diario. Por eso es necesario testificar y hacerles ver a los padres de familia hoy en día que no cometan los errores que cometieron los padres de antaño,
porque arruinaron vidas, marcaron vidas como la de esta joven, como la de este hombre, como la vida de mi hermano José Luis y tantos que han desfilado los jueves en Sobrevivientes. Y siempre, ¿quiénes son los afectados? Los hijos. Porque los padres, en fin, al fin y al cabo, ellos buscaron a sus parejas. ¿Quién buscó al marido de tu mamá? Ella. ¿Quién buscó a la mujer de tu papá? Él. Pero ni Cintia ni tus hermanos buscaron a esos padres. Eso fue lo que les tocó. Pero en realidad esto es una enseñanza. Estamos recién en el comienzo. Y es una enseñanza de a qué puede llevar una situación de supuesta alegría, entre comillas. ¿A qué lleva esas cosas en el hogar? Continuemos. Claro, fue definitivamente algo terrible, porque yo recuerdo cuando era pequeña, al verlos ambos pelear, hasta yo ya quería, yo me acuerdo que yo cuando ya miraba que todo estaba totalmente horrible, patas arriba y tratando de buscar solución, yo me acuerdo que iba, te llamaba a mis mamitas, a mi vecina, para que vengan y ayuden, porque era demasiado horrible. Hasta trataba de esconderme en un lugar y decirle, Señor, mire, y eso que era pequeña, pues yo miraba al cielo y yo decía, pero ¿por qué tantos problemas? O si no, ya me quiero morir, o sea, siendo chiquita, mira, teniendo una niña de 6 años, 7 años, queriéndose morir por ver a sus padres así. Y yo decía, Señor, ya me quiero morir, y oh, ¿por qué no lo matas y te lo llevas? Le decía, ¿por qué no? Mi mamá no, ya no se muere, o mi papá no se muere, o yo ya no me muero para ya no estar viendo toda esta situación, porque cuando un niño ve el problema entre sus padres, definitivamente crea ese temor, ese odio o ese deseo de quererse morir. Es por eso que muchos niños a su temprana edad, 8, 9 años, 10, ya están fumando, están drogándose, están su vida perdida, porque ellos creen que haciendo eso, pues pueden olvidarse los problemas que hay en el hogar. Y muchas veces los padres no se dan cuenta que están malogrando sus niños, que los están matando en vida a sus niños, porque el niño al ver a su familia así, lo único que quiere es desaparecerse de esta tierra, desaparecerse y ser otra persona. Y si es posible que sus padres se mueran, o él mismo se muere, o si no se mete quizás ahí en el alcohol, en las drogas, para poder olvidar. Y muchos de ellos, los causantes de ellos son los padres, porque los padres no se dan cuenta lo que creen en sus hijos cuando ellos se ponen a tomar, cuando ellos se ponen a discutir, a pelear, etcétera. Y yo recuerdo que me iba y me escondía y decía eso, si no yo me quiero morir, decía, o ¿por qué no me matas? ¿Por qué no me muero para ya no ver esta situación en mi familia? Y yo recuerdo que yo lloraba y decía, ¿hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo estando o viendo a mi familia así, tomar, peleándose? Y eso fue algo que me marcó, porque yo recuerdo que desde ese día que yo dije, o ¿por qué no me muero ya? En vez de estar viendo esta situación con mi familia, yo ahí fue donde poco a poco ya no iba sintiendo quizás cariño por mi mamá, porque ella es la que siempre estuvo con nosotros. Entonces yo ya no les miraba como cuando quizás tenía 6 años. Yo ya los miraba así como con resentimiento. Cada vez que les miraba tomar, ya no sentía pena, sino sentía cólera, sentía odio por ellos. Y me di cuenta que es un proceso, que de la noche a la mañana uno no empieza a odiar a sus padres, es un proceso, poco a poco empiezas sintiendo lástima, odio, y después empiezas hasta aborreciéndolos, porque yo llegué al punto de aborrecerlos a los dos, de aborrecerlos tanto porque sabía que mi vida, o pensaba que mi vida hasta ese momento era infeliz por causa de mis padres, y por tal motivo yo los odiaba. Al crecer yo los odiaba porque quizás no había ese apoyo moral, ese apoyo quizás sentimental en ellos hacia mi persona. Lo único que miraba pues era discutir, tomar, pelear, y bueno, mi papá se iba quizás unos cuantos años y mi madre, como era sola, pues
se dedicaba a trabajar y se olvidó de algo muy importante. Nos dio quizás comida, vestido, pero se olvidó de algo muy importante que cada niño pide, quizás a través de su mal comportamiento, y que es el amor o llenar el corazón de uno. Por eso es que yo al crecer definitivamente tuve resentimiento a ellos, ya pasé la etapa de la adolescencia. Yo recuerdo que desde los 10 años ya me gustaba ir a fiestas, a los cumpleañitos que hacían por ahí, y bueno, hasta que empecé a tomar, yo decía, ¿por qué tanto mis padres, o sea, se inclinan a tomar? ¿Acaso es bueno o qué será? Y por curiosidad, pues, empecé a tomar, y desde los 10 años en adelante no había dejado de tomar porque ya le había encontrado un gusto. Y al igual que mis padres, tomaba y tomaba para poderme olvidar lo que había en mi propio hogar. Y ellos muchas veces cuando yo llegaba borracha a mi casa me decían, que por qué mi mamá en este caso, porque mi papá ya se no estaba, y decía, ¿por qué has tomado? ¿Que por qué has tomado? Y muchas veces yo aún les levantaba la voz, pero nunca les dije a ellos que tomaba porque quizás yo miraba ese ejemplo en ellos, sino que yo tomaba porque me daba cólera lo que sucedía en casa. Y eso hasta ese momento fue en lo que yo me refugiaba, quizás en tomar. Es por eso que yo quizás cada cierto tiempo llegaba totalmente mareada, a veces no iba ni al colegio, como algunos dicen por ahí, me evadía de las clases y me iba a tomar. Yo recuerdo que mi mamá me iba a buscar donde yo me había ido, y muchas veces le reclamaba y le culpaba a ella porque yo le decía, ahora sí me cuida, cuando quizás yo pedía, porque todo niño pedía que quizás ella esté a mi lado, hablándome o aconsejándome. No, nunca estuve en ese momento. Y es así donde yo empecé a odiar a mis padres. Efectivamente, ¿no? Todos estos sentimientos que ocurren, ¿no? Que hay en el corazón de los niños cuando ven diversas circunstancias en la familia, en el hogar, ¿no? También pues siendo pequeños, siendo niños, no pueden solucionar estas cosas, ¿no? Por más que ellos quieren hacerlo, y pues al no haber esa comunicación, al no haber esa armonía en el hogar, pues los niños comienzan a tener otro tipo de acciones, de actitudes que no deberían haber en el corazón de los pequeños, ¿no? Entonces nuestra hermana nos relata todo lo que está viviendo, ¿no? Todo lo que estaba viviendo en ese momento, todas las circunstancias que estaba experimentando, lo que estaba sintiendo, las raíces de amargura que estaban creciendo en su corazón, el resentimiento, la infelicidad, insatisfacción, y también aprendiendo de esos malos ejemplos, ¿no? Aprendiendo de ese escapismo de papá, de mamá, de ese querer dar la vuelta a la realidad a través de la bebida, del alcohol, y todo esto pues era una respuesta que está mostrándose realmente que ese hogar, no solamente el caso de la vida en este caso que el testimonio es de Cintia, sino todo el hogar estaba pidiendo auxilio a gritos, ¿no? Tanto papá, tanto mamá, todo el hogar está pidiendo auxilio a gritos y está pues conduciéndose de una manera incorrecta. Y estas son las señales, ¿no? Y esto es lo que vemos diariamente a nivel de nuestras sociedades, ¿no? En estos últimos tiempos vemos todas estas cosas. No es algo pasado, es algo que puede ser actual, ¿no? Sí, ¿Y te has definitivamente. puesto a pensar tú, hermano José Luis, cuántos hogares hay así en la actualidad? ¿Cuántos hogares están viviendo las mismas circunstancias? ¿Cuántos niños están siendo dañados por sus propios padres? Porque como siempre digo, en estos 34 años de vida cristiana, cada que testifico, realmente yo puedo comprobar cada vez que quienes más daño le hacen a los hijos son los padres, porque es la imagen de autoridad y es la que construye o destruye, porque podemos ver un pleito en el vecino, podemos ver otro pleito en la tienda, podemos ver en los caseros, en las cosas donde vamos a comprar, pero lo que pasa en casa y lo que pasa con nuestros padres es algo que nos marca.
¿Cuántos hogares hay así? ¿Cuántos jóvenes tenemos hoy sumergidos en las drogas, en la delincuencia, en el sicariato, en el lesbianismo, en la prostitución, en la homosexualidad? Consecuencia de venir de hogares así. Por eso a ti te decimos, padre, deja ese sentimiento egoísta de tengo derecho en mi vida, para eso me mato trabajando. No, tú te matas trabajando para darle a tus hijos lo que corresponde, empezando por el buen ejemplo, empezando por la enseñanza moral, empezando por lo que dice la palabra, instruye al niño en los caminos. Este es tu deber. Mamá, papá, deja de ser el hombre egoísta. Mamá, deja de ser más mujer que madre. Y ponte la mano al corazón y comienza a rectificar. Porque te digo algo, así como yo estuve internado en el hospital por consecuencias de lo que yo hice, tú también cosecharás lo que estás sembrando en el corazón de tus hijos. Claro, y el error de muchos padres es que piensan que el amigo o la amiga es la causante de que uno esté en la situación en la que se encuentra. Porque yo recuerdo que mi mamá me decía, no quiero que te juntes con esa porque esa te ha enseñado a tomar, te ha enseñado todo. Seguro tú has visto sus malos ejemplos de esa amiguita con la que andas y por eso estás así. Y yo yo era una persona muy déspota, demasiado, era una persona muy dura que a la edad de 11, 12 años yo ya no sentía amor por nadie, ni por mí misma. Los odiaba a todo el mundo, a todos, y a las únicas personas que quizás valoraba en ese tiempo eran a mis dos amigas que supuestamente tenía en ese tiempo. Y mi mamá me decía, no quiero que te juntes porque ella te ha enseñado, seguro tú has visto sus malos ejemplos. Cuando yo volteaba y le decía, la que me ha enseñado sus malos ejemplos eres tú. Porque muchas veces los padres piensan que el niño se corrompe ya en la calle por causa de sus amigos, cuando ellos no se dan cuenta de que ellos fueron corrompidos aún en su propio hogar por ver ese mal ejemplo que los padres le han dado. Y muchos dicen, y hasta algunos dicen, ya, bueno, si quiere ser borracho, que sea borracho, y no se da cuenta que va a tener la misma vida destruida. La misma vida destruida. Es por eso que la maldición va de generación tras generación. Mis padres eran unos borrachos. Y yo estaba creciendo así, desde los 10 años tomando. Me gustaba ir a las fiestas, me gustaba tomar, me gustaba fumar. Claro que lo hacía lejos de mi casa. Me escapaba del colegio para irme a tomar y fumar con mis amigos que estaban por allá. Porque solo así yo creía y solo así yo me engañaba que iba a ser feliz, que iba a estar contenta, que me iba a olvidar. Quizás me olvidaba en ese momento en la cual nos íbamos, pues, ¿no? Por el río, a tomar, a fumar, a hacer tantas cosas. Y por ese momento me olvidaba, pero luego cuando llegaba a mi casa pensaba y sabía que era el mismo infierno. Es por eso que tú, amigo, que quizás piensas que tomando, fumando, haciendo lo malo, vas a estar feliz, vas a estar bien, te equivocas. Quizás vas a estar en ese poquito tiempo, pero luego vas a llegar al lugar donde tú te encuentras y va a seguir siendo un infierno. Así tú te cambies de casa, así tú te vayas, no sé, a otro país, déjame decirte que si tú no cambias, si tú no recibes a Cristo, vas a ser la misma persona infeliz, donde quiera que tú vayas, porque el hogar no te hace infeliz. Las personas que quizás están a tu alrededor no te hacen infeliz, sino eres tú mismo, tú misma, que a pesar de todas las circunstancias duras que has pasado, has ido guardando ese resentimiento, ese odio en tu corazón. Y si tú no lo sacas, claro que solo no vas a poder, vas a necesitar de Dios para que puedas sacar todo ese resentimiento de tu corazón. Si no lo sacas, vas a seguir viviendo esta vida destruida que tú vives. Yo viví así durante todos esos años. Desde los 10 años que empezaba a tomar, a fumar, a hacer todas esas cosas, pensaba que mi vida iba a ser distinta, pero mi vida se iba hundiendo cada vez más, porque el pecado te hunde cada vez más, y vas destruyendo más tu vida. Y eso fue lo que yo hice con mi vida. Prácticamente tu infancia, tu adolescencia, no estaba siendo una infancia, una adolescencia como debiera ser, ¿no? No estabas viviendo realmente tu infancia de forma sana, tu adolescencia de forma sana, con buenos ejemplos, con un hogar que te dé pues
esa protección, ese cuidado, ¿no? Y todo esto pues estaba generando, todo esto es lo que nos estás contando en este momento, ¿no? Ya viendo toda esta situación, intentando quizás, ¿cómo se dice? Huir, desaparecer con las amistades, con la diversión momentánea que había ahí, con el licor, con todo ello, pues ya se establecen quizás metas en tu corazón. Decías a futuro, ¿qué voy a hacer o cómo voy a hacer, ¿no? ¿Qué pensabas en ese momento? Claro, cuando ya fui creciendo y terminando lo que es la secundaria, yo tenía dos opciones, ¿no? En ese momento de escoger una, quizás seguir dándome el abandono, vivir mi vida por vivir, o otro, ser profesional y con el dinero que ganaba, pues mandar a matar a mi familia. Primero a mi papá. Bueno, si es que lo encontré en ese tiempo, porque ya había pasado como tantos años que no lo había visto, y luego pues no, definitivamente a mi mamá, porque fueron las dos personas a quien yo más odié, más los odié, los aborrecí al punto de tan solo verlo y tener ganas de ir y agarrarle a, no sé, golpearlos porque yo me miraba lo infeliz que era y me daba ganas de ir y no sé, desaparecerlos, matarlos yo mismo con mis propias manos. Con eso te quiero decir de que yo viví con odio en mi corazón a todos. No ibas a ver quizás a una Cintia que vaya y que acaricie algo, que diga qué bonito, no, para mí todo me apestaba en ese tiempo. No soportaba a nadie porque mi corazón ya se había llenado de odio, de resentimiento, de cólera, y si estaba con alguien era porque, en fin, para aparentar lo que yo no quería que todos vieran, lo que había dentro de mi corazón. Y bueno, decidí estudiar, ser profesional, porque yo en ese tiempo pues me gustaba, aparte de vivir toda una vida desordenada, siempre quise ser mejor para demostrarle a mis padres de que yo sin ellos pude ser profesional, para demostrarle a ellos, y es más, tirarle el título en la cara diciéndole, mira, yo soy profesional sin la ayuda de ustedes, porque lo único que ustedes hicieron fue destruir mi vida, destruir mi infancia. Es por eso que yo ahora soy una persona muy amargada, soy como soy, yo decía en ese tiempo. Es por eso que yo siempre traté de ser mejor y tener las mejores calificaciones, aun cuando estuve en los estudios superiores. Definitivamente mi idea era esa, ser profesional y mandar a matar a mi familia, a mis padres, porque los odiaba. Claro, Fue por eso, prácticamente Re- el odio, el resentimiento, la amargura, ¿no? Y la rebeldía, te estabas retrocediendo enfocando un de esa poquito, manera, pero también te estabas proyectando de una manera, digamos, para bien de algún modo también, dentro de todo este dificultad, ¿no? Sí, sí, Pastor Roberto. retrocediendo un poquito, Cintia, comenzaste a tomar desde los 10 años, como narras aquí, ¿no? Eh, yo comencé también a tomar muy pequeño, pero no sé si te pasara, cuando estaba embriagado, lloraba, lloraba y decía, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde ah, estás? Decía. ¿Te sí, pasaba eso? yo también quería ver a mi papá, pero para matarlo en ese momento. Definitivamente, yo cuando me ponía a tomar y me quedaba, a tomar así hasta la madrugada, lo único que yo quería era verlos a ellos, pero para, no sé, para ahorcarlos y desaparecerlos de una vez. O sea, todo lo que yo no pude hacer de pequeña, yo lo quería hacer ya cuando me ponía a tomar. Cuando yo me ponía a tomar, no me importaban ni las personas, porque yo al final creo que terminaba pegándole a todas las personas que estaban a mi costado. Quizás no es que como que lloraba, pero sí, en ese momento, yo después de tomar, ya siempre había alguien a quien ya le había agarrado quizás puñetes, le había dañado, no sé, algo feo pasaba, pero yo quizás sí me acordaba de mis padres, pero me acordaba con odio hacia ellos, con odio, que yo cada vez que recordaba cómo ellos eran, pues quería tomar más y más y más, y si ya había terminado el dinero comprando quizás algún alcohol, o ya le pedía a alguien, si por ahora alguien no tenía, pues le metía la mano. Era una persona así muy, muy mala, demasiado mala.
y ahora me sorprendo, y las personas que me conocieron antes también se sorprenden de que yo ahora soy como soy, porque antes yo era, creo que, un demonio en persona, en la cual los odiaba y quería verlos para desaparecerlos, quería verlo a mi papá para decirle, mira, por tu culpa soy así, porque yo creo que de pequeña habré querido ser alguien mejor, pues, pero lamentablemente destruyó, mi propia familia destruyó mi infancia. Y cada vez que me ponía a tomar era para demostrarles a ellos que los odiaba, que me daba cólera, que ellos existieran. Y así era así era mi comportamiento cuando yo me ponía a tomar, desconocía a todos, desconocía totalmente a todos los que estaban ahí y terminaba metiéndoles la mano. Era una persona muy mala. Gracias a Dios que por su gracia y misericordia tocó mi corazón y me hizo la persona que ahora soy. Prácticamente todo esto era pues el resultado, ¿no? El resultado de lo que estaba ocurriendo, el resultado de las situaciones que estabas experimentando y viviendo en tu familia, en el hogar, ¿no? Y todo esto es pues lo que estamos contando de lo que pasó antes, ¿no? De lo que pasó en ese tiempo, ¿no? De lo que viviste en ese tiempo, ¿no? De lo que te ocasionó diversas dificultades, ¿no? De lo que sentías en ese momento, porque realmente hasta ese momento pues no había una ayuda, no había un socorro, no había alguien que quizás de algún modo pueda intervenir para ayudarte, aunque sabemos nosotros que a una intervención humana en estas situaciones podría ayudar en algo, pero no es lo suficiente, ¿no? La intervención humana no es suficiente porque finalmente papá, mamá se podía cerrar diciendo yo hago lo que quiero en mi casa, este es mi hogar, ustedes ¿por qué se meten, no? Y votar a quien quiere intervenir ahí, quien quiera ayudar, ¿no? Igualmente, pues ya esa rebeldía pues ocasionaba que tengas esas actitudes esas situaciones ocasionaban que tengas esas actitudes de rebeldía y también de rechazo, ¿no? Dime Claro. una cosa, Cintia, ¿y qué pasó con tu hermano el mayor en ese tiempo? Bueno, él, como que no le tomaba mucha importancia a mi familia, porque él ya, bueno, miraba por él también, pues, ¿no? Él llegó bueno, a tener su hijo y desde pequeños, cada vez que yo le levantaba a él cuando mis padres se peleaban, él decía, ay, bueno, déjalo, pues no, ellos ya son adultos, tú vete a dormir, me gritaba. Pero yo me desesperaba, yo me metí en medio de ellos y ellos se peleaban, terminaban pegándome, pero igual yo no quería ver eso. A mí me desesperaba totalmente ver eso y yo lo hacía despertar a él, pero él me decía, no molestes, o cuando quizás mi mamá se iba ya a las fiestas, yo le decía, hermano, se va mi mamá, pues no tráela, porque ella ya estaba quizás mareada y yo no quería que le pase nada porque había uno que otro hombre por allá y yo no quería que le pase nada a mi mamá. Entonces yo me escondía detrás de los tachos y así ocultándome me iba y la cuidaba mi mamá de lejos. Y cuando ya miraba de que había un hombre en la cual quizás se quería acercar a ella, yo iba corriendo, le empujaba y le decía, no, mi mamá. Y bueno, pues fue una vida totalmente horrible en la cual mi hermano en ese tiempo, cuando yo le decía, mira, está sucediendo esto, como que decía, ya déjalo, ellos son adultos, saben lo que hacen. Y lo dejaban ahí de lado, pero creo que quien más absorbió todo eso fui yo, porque yo estaba ahí con ellos, yo estaba detrás de ellos, porque Dime no una quería cosa, hacer nada. en el transcurso de tus 10 años para adelante, ya en tu adolescencia, ¿hubo algún acercamiento de algún chico? Porque tú sabes que en ese mundo con tragos, con todo, suceden cosas. Sí, definitivamente, siempre había uno que otro ahí, detrás mío, ¿no? Que quería estar conmigo y toda esa situación. Pero yo desde los 10 años o antes todavía, yo miraba a los hombres como que ellos ya no valían la pena. Yo a cada hombre que miraba, desde muy pequeña, desde quizás 7 años, 8 años, desde donde tengo conciencia, este, ya odiaba a todos los hombres, porque a todos los hombres les miraba con mi papá. Decía, no, este va a ser un borracho, un mujeriego, y desde muy pequeña, y cada hombre que se acercaba y me decía, pues no, mira, o expresaba sus emociones, sus sentimientos, yo los miraba y por dentro me decía, tú eres igual que mi padre, tú, o sea, es por las puras las cosas que me dicen.
pero de una u otra forma, para poder cerrar todo ese punto, porque yo sabía de que yo sola quizás no iba a ir a fiestas, definitivamente sí, quizás he aceptado a uno que otro, pero fue lo mismo, fue igual un infierno, y las personas que quizás en ese tiempo han estado conmigo, sé que han sido golpeados más de 3 veces, porque cuando yo me ponía a tomar y me iba con ellos, pues ellos eran los primeros que le agarraba golpes. A puñetes le arañaba, ¿por qué? Porque los miraba con mi papá. Y ellos al día siguiente me decían, pero mira, ¿por qué me has golpeado? Mira, ¿por qué me has arañado? ¿Por qué es esto? Y como ya se había pasado el alcohol, la borrachera y toda esa cosa, solamente le decía, perdóneme, y nada más. Pero era así, era una persona en la cual se pagaba con las personas que quizás estaba, y si era hombre, peor todavía, porque lo miraba con mi papá y lo despreciaba. ¿Y cuál es el paso que te lleva a lo otro? Definitivamente, claro, yo había conocido todo eso con estos jóvenes, pero lamentablemente era un engaño mismo, creo yo en ese momento. Yo pensaba porque por causa de mi papá, yo los miraba a ellos como si no valieran, ¿no? Como algo que, en fin, están contigo, pero luego ya lo botas como si no fuera nada. Y al vivir todo eso, llega el tiempo en el cual yo termino mi carrera, termino mi profesión, y en donde yo me voy a trabajar en una empresa. Ahí conocí a una mujer en la cual quizás era el trato o las cosas que yo miraba de esta persona, era muy distinto quizás al inicio, muy distinto. Quizás me daba el tiempo que mis padres no me dieron, quizás en ese tiempo yo necesitaba un afecto de una mamá, o qué será, no lo sé, pero todo comenzó como un juego. Esta persona dentro de la empresa, por tener un cargo mayor, solamente pasaba por donde quería. Y en esas ocasiones yo me encontraba con esta mujer y me hablaba, quizás trataba de llenar el vacío que había en mi corazón. Y por más dura que haya sido por fuera, sus palabras de esta persona, creo yo que supo cómo llegar al corazón, a un corazón vacío, porque en ese tiempo, por más mala que yo pareciera por fuera, por más dura que yo pareciera por fuera, por dentro, pues mi corazón estaba vacío, vacío por causa de todo lo que me había pasado. Entonces, Pero no habías tenido una palabra de afecto, no habías tenido pues un cariño, no habías tenido un aprecio, no habías tenido un reconocimiento, no habías tenido alguien que de algún modo pues se interese, se preocupe por ti realmente, porque finalmente eras tú quien se preocupaba por mamá que estaba alcoholizada en la fiesta, ¿no? claro, quizás por parte de un varón, sí, pero ¿qué fue lo malo? Lo malo fue que yo a este varón lo miraba como mi papá. Es por eso que por causa de estos padres irresponsables, tú padre de familia que quizás estás viviendo lejos de tu casa, recapacita. Mira a tus hijos y vuelve a ellos. Porque si tú no haces eso, vas a destruir la vida completa de tus hijos. Muchos de los padres de familia no se dan cuenta que malogran la vida de sus hijos. ¿Cuántos padres hay en otros hogares? ¿Cuántos padres están haciendo cualquier otra cosa mientras sus hijos están muriendo en vida, mientras sus hijos están siguiendo su mal ejemplo? Quizás yo no hubiera, quizás digo yo no hubiera terminado viviendo esta vida lésbica si es que mi papá hubiera sido un hombre de bien, un hombre que hubiera estado en mi casa, un hombre responsable. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Yo vi a un hombre en la cual no paraba en casa, un hombre borracho, un hombre mujeriego, y es por eso que yo empecé a odiar a todos los hombres. Por parte de los varones que quizás han estado ahí conmigo, siempre recibí ese afecto, ese cariño, y eran tan buenos, pero yo en mi corazón me había cerrado totalmente para los hombres. Muy distinto a esta mujer que yo vi diferente, porque la madre que yo tuve, pues era una mamá que renegaba mucho, una mamá que llegaba a pegar o a tomar o a hacer cualquier otra cosa, menos a darnos un tiempo. Es por eso que cuando esta mujer llegó a mi vida, pues yo ya me sentí como que amada. El diablo, que Dios lo reprenda, me empezó a cegar.
Y todo comenzó con un juego, poco a poco, hasta el final terminé yéndome a vivir con esta mujer. Poco a poco me enamoré de esta persona, supuestamente, porque ya estaba ciega totalmente. Entonces, al estar con esta persona, yo pensaba que mi vida iba a ser diferente. Yo dejé mi casa, ya no regresé a mi casa, me fui a vivir con esta persona, pensando que así iba a ser todo bueno. Al inicio sí, todo hermoso, ¿no? Como que nada nos faltaba, yo trabajaba, no nos faltaba absolutamente nada. Y esta persona siempre me trató, no sé, como una princesa, se puede decir. Nunca faltó nada en el hogar. Hasta las cosas que yo necesitaba me los traía y fue algo supuestamente bonito. Pero definitivamente no todo es bonito. Tu amigo Claro, homosexual, amiga dentro de lesbiana, todo, que vives, como te que vas a estabas dar cuenta teniendo de algo que no habías tenido antes, ¿no? Dentro de todo, como que estabas teniendo algo que nunca habías tenido, ¿no? claro. Familia, aprecio, atención, preocupación, interés por ti, todo esto, ¿no? Que no habías tenido, ¿no? Inicialmente, pues como era una experiencia nueva para ti en todo ese sentido, era prácticamente como que la familia que aparentemente, que nunca habías tenido, aparentemente, ¿no? Y todo como que parecía que estaba yendo bien, ¿no? Siempre Claro, tratándonos. es que las personas lo que no encuentran en su casa lo van a encontrar allí en la calle. Amigos, si tú no quieres que tu hijo quizás sea una prostituta, un borracho, un homosexual, una lesbiana, empieza a darle amor. Si tú tienes hijos pequeños, pues empieza a darle amor, empieza a darle tiempo, empieza a darle todo lo que quizás tú has querido que te den cuando tú eres pequeño. No malores la vida de tus hijos como la malograron contigo. Trata de ser distinto, trata de ser distinta, porque aún los pequeños actos pueden destruir totalmente la vida de uno. Y es tiempo de recapacitar, es tiempo de darse cuenta cómo es que estamos tratando a nuestros hijos, cómo es que ellos van a crecer. Ellos tienen que ver en los padres, tienen que ver un ejemplo a seguir, no unos padres quizás que le den un mal ejemplo en la cual el niño o la niña va a buscar ese ejemplo en otras personas y muchos de ellos van a terminar dañados. Muchos de ellos van a terminar dañados. Aquí hay una enseñanza muy tremenda, el campo espiritual. Muchos ignoran el campo espiritual, hermano. Pero mira, esa mujer tenía espíritus inmundos que la llevaron a una persona que estaba carente de afectos. La llevaron, la conectaron. Tú que ignoras el campo espiritual existe. La maldad existe. Los demonios existen. Y esos espíritus inmundos que estaban en esta mujer se disfrazaron de bondad, se disfrazaron de afecto, de justo lo que la hermana Cintia necesitaba. E hicieron conexión con ella, con lo carente que había en su alma, en su espíritu, en su corazón. Y eso llevó a una confusión sentimental. No ignores el campo espiritual. El campo espiritual existe, es real. Y como siempre, tienes que entender esto. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Por eso que robó la identidad de mi hermana, la confundió, robó mi identidad, robó la identidad de mi hermano, porque eso es lo que hace él, es ladrón por naturaleza. Seamos conscientes Y todo de que hay comienza, una guerra. Sí, siga, hermana. y todo Siga. comienza como un juego. Todo comienza como un juego. No es que de la noche a la mañana uno se va a volver homosexual, uno se va a volver lesbiana. Es así. Es así, realmente es así. Es por Es un eso que nosotros trabajo. salimos al aire a decir qué es lo que pasó, qué es lo que nos pasó, para que muchos de ustedes que quizás están en ese proceso de poder envolverse más en este mundo horrible, en este mundo de tinieblas,
Salimos a decirte que no lo hagas. Salimos a decirte para que tu amigo que quizás está en ese proceso, recapacites de una vez, pidas ayuda a Dios para que no te envuelvas en ese pecado. Es tiempo de que tú te puedas dar cuenta. Tu vida va a ser destruida si es que le haces caso a la voz del diablo. Destruyó nuestras vidas. No solamente nuestras vidas, sino nuestra identidad. Porque llega un momento en el cual tú ya no sabes y el diablo que te engaña te dice, no, tú has nacido así. Quizás se equivocaron en el sexo en el cual tú naciste. Yo llegué a pensar hasta en un momento en el cual que soy hombre o mujer. ¿Por qué estoy con una mujer? Si supuestamente yo soy mujer. Y había varias personas, mis amistades me decían, pero tú, ¿por qué? ¿Por qué estás con ella? ¿Pero por qué? Si tú eres mujer, ¿o acaso no hay hombres? Me decían. Pero mi respuesta era sí, pero los hombres no valen para nada, le decía, porque los hombres son igual que mi padre. Es por eso que yo me junté con esta mujer. Y no solamente eso, sino que llegó en el tiempo en el cual yo un día me puse a pensar y dije, ya que había en el lugar donde vivíamos con esta mujer, teníamos, bueno, una vecina, esta vecina era cristiana. Y esta vecina, pues no, cada vez que yo llegaba de trabajar, yo miraba como ella tenía su restaurante, yo miraba que esta hermanita salía rápido a barrer, disimulado. Yo después de un tiempo ya me di cuenta que solamente salía para hablarme y me decía, tú eres mujer, ¿qué haces con una mujer? Eso está mal, me decía. Y bueno, definitivamente aún, aparte de que me aburría cuando me decía eso, yo llegaba a la casa y decía, uy, de verdad, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía, pero ¿por qué si soy mujer? Y yo también recordé, en uno de esos tiempos yo había recordado de que cuando yo era pequeña, yo recuerdo que mi mamá me llevó a la casa de mis tías que vivían de mi casa para fondo, y ellas, pues, no, mi mamá se quedaba a conversar, y yo me acuerdo que yo tengo 2 tías por parte de mi papá. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a jugar, y bueno, me fui a jugar con ella, y una de mis tías mayor por parte de mi padre, pues se echa a mi costado, porque había como unas rocas, ahí había rocas, se echa a mi costado y me decía, vamos a jugar a la cocinita, al papá y a la mamá. Y bueno, como yo no tenía amigas porque era chiquita y me quedaba en mi casa, y aparte de eso, vivía ya traumada con todo lo que pasaba en mi casa, ahí yo recordé que al jugar, mi tía, la mayor, se subió encima mío y supuestamente iban a jugar al papá y a la mamá. Muchos de los juegos que muchos de los padres hasta el día de hoy permiten jugar a sus hijos y no se dan cuenta que a través de ellos envían espíritus diabólicos a la vida de uno, en la cual cambian la identidad de uno. Entonces ahí fue donde yo recordé que una de mis tías por parte de mi papá, mi tía mayor, empezaba a jugar y me empezaba a tocar, y yo en ese momento, bueno, como era la menor de las dos, y yo lo vi como algo normal. Pero en este tiempo, después de hablar con esta señora, con la vecina que teníamos, yo me recordé eso, pero no lo entendí como ahora lo entiendo. Solamente en ese momento lo recordé y lo dejé pasar, pero pensando que con esta mujer en la que vivía iba a ser totalmente feliz. Pero siempre había un vacío en el corazón, un vacío en la casa, porque teníamos todo lo que queríamos, o bueno, tenía todo lo que quería en ese momento, pero faltaba algo, y teníamos el error, como muchos ahora tienen, de tener un hijo, de al menos adoptar un hijo, pensando que adoptando un hijito íbamos a ser muy felices, porque faltaba algo en el hogar. Y déjame decirte que no necesitas adoptar a un hijo si hay 2 hombres o 2 mujeres. No necesitan adoptar un hijo para que sean felices. Necesitan arrepentirse, apartarse del pecado para que sean felices.
Un hijo no te va a cambiar. La tele enorme que tú quieres en tu casa no te va a cambiar. Los lujos que tú tengas en tu casa no te va a cambiar, ni mucho menos va a llenar el vacío que encuentras ahí en tu vida, en tu casa. Ese vacío es el vacío que el pecado mismo les trae su vida. La ruina misma que extrae su vida. Y nada de eso los va a cambiar. Estás bien equivocado si tú piensas que teniendo todas esas cosas vas a ser feliz. Te equivocas. Si quieres tener una felicidad temporal, momentánea, pues cómprate todo lo que tú quieras. Pero al final vas a seguir siendo la misma persona vacía y no solo eso, sino te vas a ir al infierno. Con todo tu tele, con todas las cosas que tú tienes, te vas a ir al infierno. Porque eso no te va a llevar, eso no te va a salvar, eso no te va a hacer distinto. Es tiempo de que puedas entender de que si tú quieres ser distinto, si tú quieres que tu ambiente cambie, empieza a cambiar, empieza a recibir a Jesucristo en tu corazón. Recibe a Jesucristo en tu corazón y solo Él te va a traer paz, solo Él te va a traer amor, solo Él va a llenar esa soledad que tú sientes en tu hogar, esa soledad que tú sientes en tu vida y te sientes así por causa del pecado. El pecado te llena por un momento y luego cuando se va, queda un vacío. Y cuando quieres llenarlo, pues déjame decirte que te vuelves más vacío, porque el pecado no te llena, el pecado te hiere, el pecado te hunde más. Te hunde más, es por eso que tú te sientes vacío y sientes que tu vida no sirve para nada. ¿Por qué sientes eso? Hermana ¿Porque Dios te Cintia, apartó? No, una, no porque tú te apartaste de Dios. una pregunta. ¿Y en tu casa desde niña no hubo conocimiento de Dios? Sí, ¿No supiste nada de Dios desde tu niñez? ¿Tus padres claro que conocieron de sí. Dios? Claro que sí, mis padres conocían a Dios. Ellos se apartaron del dador de vida. Por eso luego vivieron muertos espirituales, muertos espirituales. ¿Y qué hicieron? Pues mataron espiritualmente también a sus hijos. Si tú conoces la palabra de Dios y te has apartado, es tiempo de que te reconcilies con Dios. O si no, vas a seguir siendo un muerto viviente y no solamente te vas a morir y te vas a podrir tú, sino también tus hijos, tu familia. Porque todo lo que muere apesta y todo lo que apesta contamina alrededor de uno. Alrededor de uno. Mis padres conocieron la palabra de Dios. Ellos estuvieron en la iglesia, pero se apartaron del Señor. Dejaron a Dios. Mi papá se fue, engañó a mi mamá. Mi mamá, al ver esa situación, estuvo un tiempo todavía en las cosas del Señor, pero luego se apartó por ver a mi papá, porque ya lo miraba borracho mi papá y los hermanos lo miraban, y ella prefirió también alejarse totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Se alejaron. Y yo tengo aún recuerdos, quizás hasta los 5 años, en la cual yo los miraba a ellos servir a Dios. Mi papá quizás no me recuerdo mucho cómo él era, su ambiente, su corazón, pero yo miré la diferencia en que una familia cuando sirve a Dios y una familia cuando sirve al diablo. Una familia que sirve a Dios, por más problemas que haya, tratan de buscar a Dios y fortalecerse en Él. Y eso yo lo vi quizás 4 o 5 años de edad que yo tuve, pero después en adelante vi la familia del diablo, el comportamiento diabólico. Es por eso que cuando uno se aparta dice que 7 peores se vuelve la vida de uno. Y eso fue lo que vi. Y es por eso que aún más ahora, siendo ya cristiana, puedo entender la importancia que es tener a Dios en el corazón de uno. Porque yo definitivamente yo vi a mis padres ir a la iglesia, ellos sí conocían la palabra de Dios, pero se apartaron y eso indirectamente también nos afectó a cada uno de nosotros. Esto también es una enseñanza para aquellas personas que a través de las circunstancias que da la vida, evalúan la posibilidad de dejar a Dios. Jesús dijo en Juan 15, alejados de mí, nada podéis hacer. Quizás la pandemia te enfrió, la cuarentena, el encierro que hemos tenido como iglesia te enfrió, pero mira las consecuencias. Hay una canción que dice, oh hermanos en la fe, ven, juntemos los tizones.
porque estando separados, ellos no pueden arder. Acércate al fuego de Dios. Involúcrate con Dios, porque si no lo que te espera, no solo a ti, a tu casa, a tu familia, es que los 7 peores entren y tomen el control y no te dañen solo a ti, dañen a los tuyos, daña a tus hijos, daña a tu familia, tu hogar, tu economía. No evalúes esa posibilidad. Acércate a Dios hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Lo que dice el pastor es bien cierto, no solamente daña tu vida, sino tu economía. Yo recuerdo que cuando aún estaba en el mundo, ganaba 5 veces más de lo que el año pasado ganaba dentro de la institución. Pero ¿qué fue lo que sucedía? Lamentablemente, lo que yo ganaba, lo gastaba en maquillajes, en ropa, en joyas, en discoteca, en alcohol, en todo lo que, cosas, en vanidades. Lo gastaba totalmente en todas esas cosas. Y ahora me doy cuenta, yo digo, si tan solo en ese tiempo las cosas hubieran sido distintas, quizás ya no viviera en el lugar donde yo ahora vivo. Quizás les hubiera dado a mi familia algo mejor. Pero el diablo también te roba tu economía, te roba los años de vida en la cual puede ser usada o usado por Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Yo sé que de una u otra forma Dios nos habla, pero muchos nos empezamos a cerrar nuestro corazón, cerrar o ponernos vendas en los ojos para no ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y durante todo ese tiempo, pues yo al vivir con esta mujer, pues no todo era felicidad, sino recuerdo cuando nos íbamos también a las fiestas, había algo en la cual quizás ahora las personas que viven en este mundo de homosexualidad lo viven, aunque digan que no. Había también celos, había de una u otra forma, había problemas. Porque no es que viven en un mundo de maravillas. Quizás puedes tener todas las cosas físicas que quizás no tuviste cuando eras pequeño o pequeña, pero aún teniendo todo eso no tienes la paz, porque de una u otra forma empiezan los celos. Y yo recuerdo que con esta primera mujer con la cual yo viví, pues era demasiado celosa. Y eso hacía que uno también como que no entienda la situación que está pasando. Es por eso que ahora vemos cuántos suicidios, cuántas matanzas existen. Y muchas veces no queremos ver, muchas veces queremos encegarnos y decir, no, este mundo de homosexualidad es bonito, es que no es que sea bonito, no es que sea de maravillas, sino que uno mismo se da cuenta de lo trágico que está viviendo, pero no quiere ver como lo que uno mismo está viviendo. Uno quiere vivir en su mundo de fantasías, como si nada pasara, como si todo estuviera bien, cuando tu vida cada vez está siendo un desastre. Llega el tiempo en el cual yo ya no quise saber de nada, miraba que nada de esto me hacía feliz y yo dije, bueno, la solución será quitarme la vida. Yo al morirme ya no voy a sentir este vacío, no entiendo por qué, o será que me estoy volviendo loca, porque tengo todo y no soy feliz, ¿cómo es eso? Yo decía. Claro, dentro de este tipo de relaciones, pues muchas veces ocurre situaciones como estaba mencionando Cintia, de celos y también de violencia, ¿no? Manipulación, ¿no? Donde una de ellas quiere controlar los pensamientos de la otra, las creencias, aún la conducta, ¿no? De su compañera, ¿no? Y trata de ejercer control una sobre otra, ¿no? Igual manera que en el caso de varones que maltratan a sus esposas, o a sus parejas también buscan lograr mantener un dominio momentáneo. Esto también ocasiona estas dificultades, ¿no? En relaciones lesbianas hay mucho de esto, ¿no? En donde hay situaciones de maltrato, ¿no? En el que una de ellas piensa que tiene todo el derecho de obligar a la otra a someterse, ¿no? Donde existe una violencia, quizás no sea de físicamente, pero puede ser una violencia psicológica, ¿no? Una violencia moral, exigiendo más a la otra persona, ¿no? Haciéndole, quizás presionándole, coaccionándole para que la otra persona tome decisiones
fuera de sus propias libertades, ¿no? Y ocurren todas estas cosas, ¿no? Son realidades que muchas veces no lo menciona. Ahora la prensa y la farándula que promueve todo ese estilo de vida, pero no te dice lo que hay dentro de esa forma de vida, porque realmente el plan de Dios en el matrimonio, en el hogar, ha sido para un varón y una mujer. Amén. Y cuando dos Y personas que están teniendo conflictos internos viven juntos, lo que van a hacer es autodestruirse. Autodestruir. dime, José Luis, ¿y eso a qué se debe? ¿Inseguridad por la confusión sexual que tienen? Claro, también puede ser inseguridad. Puede ser también porque saben realmente cómo es ese mundo, ¿no? En el que no hay pues una fidelidad al 100%, ¿no? En el que simplemente es el deseo de buscar supuestamente amor o afecto, pero de manera egoísta. Porque también reaccionan de la misma manera egoísta que vivieron o que sufrieron, que fueron víctimas de un amor egoísta de un papá o una mamá que no se preocupó por ellos. Entonces todos esos patrones se vuelven a repetir, ¿no? Quizás en algunos casos llega a haber daño físico, ¿no? Consecuencias personales. En otros casos llegan hasta situaciones legales donde se enjuician, se persiguen, se quitan las cosas, problemas económicos donde uno manipula al otro con la economía, ¿no? La inseguridad que traen al respecto por el hecho de vivir sin una dirección, y la inseguridad que traen como mochila por el hogar del que provienen, les causa tremendas reacciones, porque yo he visto... Su micrófono se ha apagado. Su micrófono. ¿Nos sigue compartiendo, Pastor Roberto? Nos sigue compartiendo ahí. Tenemos, creo, algún problema con la señal en este instante, pero vamos a arreglarlo. Y estamos viendo el tema, ¿no? El tema de las relaciones, ¿no? Sí, adelante, hermana Cintia. De rosa, como muchos creen por ahí, creen vivir para poder aparentar de que son realmente felices. No, todo es una mentira, es una pantalla. Aquel que te pinta de que, bueno, va a estar todo bonito te está mintiendo. Definitivamente, uno que vive en esa vida, vive un mundo de mentiras, un mundo de engaños. Porque desde el momento que tú no te empiezas a aceptar que eres realmente mujer o realmente hombre, definitivamente no vas a aceptar a nadie. Definitivamente no vas a aceptar a nadie. Y desde ahí empiezas viviendo una vida de mentira, una vida de egoísmo, una vida vacía. Y yo que salí de esa vida puedo decirte claramente de que uno mismo se engaña, uno mismo no se acepta, uno mismo aparenta ser feliz con la finalidad de que uno quizás no pueda decir cualquier otra cosa a sus espaldas. Pero desde ahí uno se engaña, uno se miente, uno vive una vida de mentira, y todo aquel que vive una vida de mentira es una vida infeliz, una vida sin propósito. Por más que cumplan las metas que supuestamente tienen, es una mentira. Es mentira. Es mentira que alguien diga, ¿sabes qué? Mira, yo soy muy feliz, soy demasiado feliz viviendo eso. Eso no es real. Tú solo te engañas, tú sola te engañas. Y si realmente quieres dejar esa vida de mentira, empieza aceptándote tal como eres. Si tú naciste hombre, hombre, vas a morir. Así te cortes todo lo que te tengas que cortar, sigue siendo hombre. Así tu mujer, así te cortes los senos, te pongas barba, te quites el cabello, sigue siendo mujer. Y mujer vas a morir. Y dos mujeres jamás van a tener un hijo. Jamás van a tener hijo. Jamás van a entablar una base familiar. Así que no te confundas. Tú que crees vestirte como hombre y te crees hombre, déjame decirte que nunca vas a ser hombre. Nunca. Nunca vas a ser hombre, porque tú eres mujer y vas a morir y vas a seguir viviendo. Por más que te vistas como te vistas, vas a seguir siendo mujer. Pero si tú quieres que el diablo te siga agarrando como títere, si tú quieres que el diablo te domine y te haga pensar de que tú eres hombre, pues déjame decirte que estás totalmente equivocada. Y es tiempo de que abras tus vistas, porque así como estás vestida, así como estás andando, así vas a aparecer en el infierno. Y en el infierno ya no vas a tener oportunidad.
Ahí donde el fuego nunca se apaga, donde los gusanos nunca mueren, donde está el lloro y el crujir de dientes, el día que abras tus ojos en el infierno, ya no tendrás solución. Pero mientras ahora tú sigues viva, tú sigues vivo, es tiempo de que abras tus ojos espirituales. Al menos dile, Señor, ayúdame. Señor, quita toda venda de mis ojos para que tú puedas ver la luz. Para que tú puedas ver la luz. Si tú aparentemente eres feliz, déjame decirte que sigues viviendo en la oscuridad, en las tinieblas. Porque tú que te crees hombre siendo mujer, estás viviendo una vida de engaño. Y es tiempo de que mires la luz, porque mientras que sigas teniendo vida, tienes oportunidad de decirle al Señor, me arrepiento, cámbiame, ayúdame. Este es el tiempo. Así el mundo te señala y te diga lo que te diga, tú sigues siendo mujer. Y es tiempo de que le clames a Dios y que le pidas que te ayude. Y Él te va a ayudar. Te va a devolver la identidad que el diablo, que Dios lo reprenda, te quitó. Es por causa del pecado que uno mismo vive así. Pero recordemos que Cristo vino a esta tierra a dar su vida por ti, llevando en aquella cruz todo pecado, toda maldad. El Cristo ya llevó tu pecado, pero ¿por qué sigues viviendo así? Jesucristo ya se llevó todo. No permitas que el diablo te engañe. No permitas que el diablo te quite tu identidad. No permitas que el diablo destruya tu vida como quizás destruyó a tu familia. Este es el tiempo que tú te levantes y le digas, Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Enséñame a ver. ¿Para qué me has llamado, Señor? Porque Dios nos ha traído a todos con un propósito, pero muchas veces el diablo nos roba el propósito y nos cambia la vida, porque uno lo permite. Y es tiempo de mirar a Jesucristo, es tiempo de hacer lo bueno, es tiempo de arrepentirse y dejar que Dios nos moldee y dejar que Dios nos ayude. Porque solos no van a poder, necesitan de una fuerza sobrenatural, necesitan del dador de vida, de aquel que nos conoció antes que nuestros padres nos conocieran, antes de que se formara la tierra, Dios ya nos había conocido. Y si Dios nos trajo a esta tierra es por un propósito. No creas que tú has nacido sin propósito, esa es mentira del diablo. Tú has nacido con un propósito, tú que me escuchas, has nacido con un propósito. Tú no debes de dejar que el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, las drogas, el alcohol, las mujeres o los hombres destruyan el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque algún día Dios te va a pedir cuentas. No creas que así como estás vas a morirte y te vas a ir al cielo. Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué cuentas le darás? ¿Qué cuenta le vas a decir al Señor? No solamente es de que ya Dios nos salvó y nos quedamos así, no. Tenemos que hacer algo para la bendición de nuestra familia, porque la bendición va de generación tras generación. La maldición también va de generación tras generación. Va de generación tras generación. Si tú hayas gracia ahora ante los ojos de Dios, tu generación será bendecida por causa tuya. Pero si tú ahora andas de espaldas contra Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada, tu generación va a ser maldita por causa de tu pecado, porque no te arrepentiste, aún escuchando la palabra de Dios, aún teniendo la oportunidad de arrepentirte, no lo hiciste. No lo hiciste, no te arrepentiste en el momento que debías de arrepentirte. Pero uno decide, ¿tú qué decides? La palabra de Dios dice, escoge tú pues la vida eterna. ¿Cómo escogemos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, diciéndole, Señor, me arrepiento, límpiame. Y con tan solo una oración de fe, pues te salvarás tú, salvarás a tu generación. Salvarás a tu generación y tu generación será bendita. Pero depende de uno. ¿Qué es lo que uno decide? No solo, muchos dicen, ya me muero así borracho me moriré, pero no ese borracho no se da cuenta, no es consciente de que si él se muere borracho, sus hijos también pueden morirse siendo borrachos. Y él no solo se va al infierno, sino que arrastra con una cadena a toda su familia al infierno por causa de su pecado. La prostituta dice, ya me muero así siendo prostituta, pero sus hijos, su familia, su generación va a ser arrastrada por causa de ese pecado. Y al final toda esa familia, toda esa generación llega siendo maldita en el infierno.
Y es por eso que cuántas almas se pierden, cuántas personas están ahora en el infierno por causa de su pecado, porque no quisieron escuchar, porque no quisieron ver lo que era visible. Cuando Dios mismo les hablaba, cuando Dios mismo les decía, ¿dónde están? Muchos de ellos están en el infierno, pero tú que tienes vida, por más que tu generación pasada ha sido maldecida, tienes la oportunidad de romper toda cadena de maldición y decirle, Señor, hasta acá llegó la maldición. De hoy en adelante yo quiero una generación bendita, pero necesitas de Jesús para que tu generación sea bendecida, para que tu generación sea y tenga la gracia de Dios sobre su vida. Pero tú decides, es tiempo de decidir la vida. Es tiempo de arrepentirse. Hablando de eso, que Cintia. nada bueno te trae y recibir a Jesucristo. Hablando de eso, hermana. Hablando de eso, cuéntanos cómo fue tu encuentro con Jesús. El día que yo me quise quitar la vida, el día que yo ya no sentía quizás que nada podía llenar en ese momento mi corazón, yo quise quitarme la vida. Porque pensaba que quitándome la vida, pues iba a ser distinto, que me iba a morir y que ya nada más iba a suceder. Ahí es donde yo conocí a Jesús. Ahí es donde realmente quise conocer a Dios. Porque Dios me llamó. Porque Dios tuvo misericordia de la vida que yo llevaba. Porque Dios quizás vio el sufrimiento que yo llevaba cuando era pequeña. Y también vio el corazón que yo tenía. Quizás estaba perdida, quizás estaba en el mundo, pero Dios tuvo gracia por mí. ¿Saben por qué? Después que yo ya estaba en la iglesia, un hermano se me acercó, uno de mis líderes, y me dijo, yo sabía que tú ibas a venir, porque yo me puse a orar, a ayunar por ti, y Dios me mostró de que tú ibas a venir. Y ahora yo sé que el día que yo me iba a quitar la vida, yo sé que ese día Dios tuvo misericordia de mí, porque hubieron personas que estuvieron orando por mí. Hubieron personas que doblaban sus rodillas. Y esas personas deberíamos ser nosotros. Esas personas deberíamos ser nosotros. ¿Cuántas personas están allá en el mundo? Se están muriendo mientras nosotros, los cristianos, estamos en casa y sin hacer nada. Este es el tiempo que nosotros recapacitemos. Cuando yo me iba a quitar la vida, a lo lejos escuché una adoración que fue que quebrantó mi vida. Después, cuando yo ya estuve en la iglesia, me di cuenta por qué llegó ese tiempo. ¿Por qué llegó ese tiempo? Porque hermanos me dijeron, nosotros estuvimos orando por ti, estuvimos ayunando por ti, y ahora sé que la oración del justo puede mucho. Mis líderes que ahora, pues ellos estuvieron orando por mí. Ellos doblaron sus rodillas, ellos clamaron por mí, no me vieron así toda perdida y me dijeron ya se irá al infierno, no me dijeron eso, ellos doblaron sus rodillas por mí. Quizás si ellos o si ninguno de ellos hubiera doblado sus rodillas por mí, no hubieran orado por mí, quizás ahorita yo hubiera estado bajo tierra, quizás ese día me hubiera muerto. Porque eso es lo que quería el diablo. El diablo quería quitarme la vida para que quizás ahora no esté acá y que te diga que hay un Dios real, un Dios que cambia, un Dios que transforma vidas. Y eso fue lo que yo entendí en aquel momento, cuando mis líderes me dijeron que ellos estuvieron orando por mí, porque ya me conocían y oraron por mí porque ellos creían de que Dios tarde o temprano me iba a llevar a la casa del Señor. Y por eso, amigo, yo te digo a ti, tú que eres cristiano, ora por aquellas personas que tú conoces y que están viviendo una vida perdida, una vida sola, una vida vacía. Ese es el tiempo, hermano. No te quedes a ver televisión, no te quedes a estar ahí en las redes, en el chat, en cualquier cosa que el diablo te pueda quitar el tiempo. Y ponte a orar por ellos, ponte a ayunar por ellos, por tu familia, que quizás están viviendo esta vida de homosexualismo, esta vida de borracheras. Ponte a orar por ellos. Ese es el tiempo. Si nadie hubiera orado por mí, yo ya estuviera bajo tierra. ¿Y cuántas personas con propósitos de Dios se han quitado la vida ahora y están muertos? ¿Cuántas personas? Porque no hubo nadie quien orara por ellos, porque no hubo nadie quien ayunara por ellos.
Este es el tiempo que nosotros tenemos que clamar por ellos. Ellos se van, si se mueren así, ellos se van al infierno y Dios nos va a demandar por cada sangre que fue derramada, mientras que nosotros hemos sido atalayas, nunca le hemos advertido de su pecado. Este es el tiempo que nosotros tenemos que ir y decirle al mundo que lo que están haciendo está mal, porque les va a llevar a la condenación. Y no solo decirles, sino doblar nuestras rodillas por ellos, clamar por ellos, para que Dios obre en ellos, para que Dios haga algo en ellos. Este es el tiempo, amados hermanos, amigos, ustedes que me escuchan. ¿Cómo fue ese momento específico? ¿De qué manera ocurrió? Tú salías y querías quitarte la vida, ¿no? Escuchaste música por ahí. ¿Y qué pasó? Yo recuerdo que ese día dije, me voy a quedar, me fui a una discoteca, me fui a tomar toda la madrugada y yo dije, bueno, después de tomarme, pues, porque uno cuando toma supuestamente cree tener valor para hacer algo y yo en ese momento yo me quise meter debajo de los carros para morirme ya, para que un carro pase, me atropelle y yo muera definitivamente y ya no saber nada de lo que sucediera en esta tierra. Ahí es donde yo, a lo lejos, por ese mismo pasaje, escuché una adoración que lo único que hice o sentí en ese momento es que todo mi ser, no sé, yo sentí que mi ser se desvanecía y no sé cómo, pero llegué a la mitad de una iglesia que quizás nunca había visto anteriormente. Y al estar en ellos, yo al alzar mi mirada, pues empecé a ver a varios hermanos, así con hermanas con falda larga, hermanos ahí que estaban a mi alrededor, habían formado, pues, ¿no? Un círculo y estaban orando por mí. Y yo decía, pero ¿para qué me han traído acá si yo ya quiero morirme o es que ya estoy muerta? Y ellos me empezaron a decir, ¿por qué te quieres morir si tú eres joven? Tú eres jovencita. ¿Cómo vas a quererte morir? Y yo decía, porque la vida no tiene sentido, por la vida no sirve para nada, la vida es así como uno mismo lo ve. Y me decía, no, tú eres joven y Dios tiene un propósito porque Dios nos trae con propósitos a esta tierra. Me empezaron a hablar de él, yo le dije, yo no tengo salvación ni nada, porque yo al final, ustedes no saben de dónde yo vengo, yo soy lesbiana y yo no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de nadie, no solamente eso, sino que quiero morirme, o sea, mi solución en ese momento era morirme. Y estos hermanos empezaron a orar por mí, a hablarme, recuerdo que llamaron a la pastora y al pastor, empezaron a hablar, de aquel que yo les comparto, de Dios, de aquel que vino a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros. Y esa conversación fue tan preciosa que yo sentí que algo había pasado en mi corazón en ese momento. Yo al salir de ese lugar, ya me daba vergüenza cómo yo estaba vestida, porque yo solía vestirme con vestidos pequeños, vestidos muy apegados. Y yo trataba de, no sé qué es lo que pasó en ese momento, pero yo trataba de bajarme el vestido porque ya me daba vergüenza cómo yo antes vestía. Pues así como ven ustedes en la imagen, yo me vestía de esa manera, con vestidos muy chiquititos, muy apegados, y después de la conversación que yo tuve con aquellos hermanos de aquella iglesia, cuando yo salí, me empezaba a bajar el vestido porque algo había pasado en mí. No sé lo que fue en ese momento, pero cuando yo ya salí, me daba vergüenza mostrar mi cuerpo, me daba vergüenza tener esas minifaldas que yo tenía y trataba de bajarme. Y ese día tomé la decisión de ya no irme a la casa donde yo vivía con esta mujer, sino venirme acá a mi casa. Venirme a mi casa y yo durante todo el camino decía, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ya ha pasado? Y cuando yo caminaba por toda esa calle, yo escuchaba que pasaban molestando, silbando,
y todo eso, y a mí ya me daba, ya no era como antes. Antes, cuando quizás alguien me silbaba, pues uno, el orgullo, ¿no? El orgullo, la vanagloria, pues camina aún de esa manera, pero en este caso, aún cuando sucedió, yo lo único que quería era bajarme la falda o comprarme un pantalón o algo en la cual podía taparme porque ya me sentía totalmente avergonzada. Al regresar a mi casa, yo en el camino decía, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué es esto? Si es verdad, entonces que me cambien. Yo llegué a mi casa, recuerdo que mi mamá me abrió la puerta y me dijo, ¿y tú de acá cuándo vienes a visitarnos? Y yo pasé a mi cuarto y me puse a llorar. Me puse a llorar porque ya había sentido que algo había pasado en ese momento. Al llegar a mi cuarto, yo lo único que hice fue doblar mis rodillas y sí, clamarle de corazón y decirle que si realmente existe y si realmente ha visto mi dolor, si realmente me ha visto cómo es que yo estoy andando y si tengo el perdón real de Dios, entonces que me cambie. Y yo le clamé, no me importó que mi mamá me escuchara o que quizás alguien estuviera pasando por ahí, pero yo doblé mis rodillas en mi cuarto, en mi cama, y le dije, Señor, si tú existes, cámbiame. Señor, mírame, si tú existes, cámbiame. Fue la primera vez que después de toda mi vida sucia que yo viví, fue la primera vez que yo le dije, que me dirigí a él, miré hacia arriba y le dije, Señor, si tú existes, cámbiame. Y por ahí pasaba por mi mente todas las cosas que yo había hecho antes de que quizás yo quisiera quitarme la vida. Todas esas cosas pasó y yo decía, Señor, si tú existes, cámbiame. Si tú existes, cámbiame, Señor, porque mira la vida que tengo, Señor, mira. Si es verdad lo que estos hombres me han dicho, entonces cámbiame, cámbiame. Y es que se llene mi corazón porque dicen que tú puedes llenar tu corazón, entonces cámbiame, lléname. Y así me pasé todo ese tiempo hablándole a Dios y me quedé dormida. Y después cuando yo desperté, algo había pasado en ese momento que por un lado me sentía feliz como si algo hubiera pasado en mi vida y por otro lado decía, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Será verdad o no? Y durante ese tiempo o esa semana que yo me quedé en mi casa, yo quería ya ir a la iglesia. Yo quería que alguien me llevara a la iglesia porque ya sentía esa necesidad de ir a la iglesia, pues Dios ya me estaba llamando. Él es tan precioso, es Dios, que yo ya sentía ese llamado por Dios de que tenía que ir a arrepentirme, escuchar su palabra para que pueda ser distinta. Y durante todo ese tiempo le dije, Señor, envía a alguien, no para que me pueda llevar, porque a mí sola me daba vergüenza, porque yo tenía el pelo corto, pintado y bueno, así todo horrible como antes andaba. Y durante todo ese tiempo, pues nada, no llegaba nadie. Después, cuando yo ya había pasado una semana, yo dije, bueno, entonces todo esto es mentira, mejor sigo viviendo pues la vida que vivía antes, ya que acá en mi casa no tenía lo que yo tenía ya. Y de una u otra cosa, el enemigo te ataca. No es que ya tú recibes a Jesucristo y ya estás feliz, vive feliz. No. En ese tiempo, pues ya pasó una semana y Dios tuvo que utilizar a una niña. La pregunta es, ¿habrá utilizado a una niña? Porque en todo el lugar donde yo vivía, solo una niña habrá estado clamando. Porque por donde yo vivo hay cristianos, pero Dios no utilizó a ninguno de esos cristianos, sino utilizó a una niña que iba a cumplir, creo, 15 años. Ahora me pongo a pensar, es que en el lugar donde yo vivía, esos cristianos no buscaban a Dios, o es que a Dios le plació de que sea la niña por más que los otros buscaran, porque pasó una semana en la cual yo dije, bueno, es mentira, entonces nadie va a venir. Y cuando yo subí así a mi casa, porque aún en ese tiempo era demasiado orgullosa, subía como si nada pasara y ahí bajaba una niña. Y las cosas que me dijo esta niña a mí me sorprendió totalmente.
porque me dijo, ¿acaso tú crees que Dios no ve tus pensamientos? ¿Acaso tú crees que Dios no escucha tu corazón? ¿Acaso tú crees que Dios no escuchó tu oración? ¿Acaso tú crees que Dios no vio aquel día que tú estuviste llorando buscándole a Él? Me sorprendió totalmente todas las cosas que esta niña me decía. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta niña pueda saber todo lo que yo pasé cuando yo estaba sola en mi cuarto? Si nadie me vio, si no había ni una persona extraña en mi casa para verme cómo yo había llegado ese día. Y me dijo, ¿acaso tú crees que Dios no te conoce? Y me dijo tantas cosas que tocaron mi corazón. Y yo llegué a mi casa y me puse de rodillas y le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú viste mi corazón. Gracias porque tú viste todo lo que yo pasé. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Y quizás ahora nadie me venga a tocar la puerta para yo irme a la iglesia. Ya no voy a esperar a nadie más para que... En ese momento yo decidí yo misma ir a la iglesia. Yo misma ir a buscar a aquel que me trajo con sus lazos de amor. En ese momento, porque antes de eso yo esperaba que alguien venga a tocar a mi puerta y me diga, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. Pero después de lo que sucedió con aquella niña, yo ya no quise que nadie viniera a buscarme, a llevarme a la iglesia, sino yo dije, yo mismo voy a ir, Señor, a conocerte más. No me importó lo que quizás las personas me podían decir, porque yo cuando ingresé a la iglesia, las hermanas voltearon y me miraron como un bicho raro, ¿no? Porque yo estaba con mi cabello así todo pintado, con una ropa pegada, y me empezaron a ver de pies a cabeza, pero yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Cómo ellos son cristianos? ¿Por qué motivo? O sea, me miran de esa manera. Pero yo, a pesar de eso, yo le dije, Señor, yo no me voy a importar porque lo que esta niña me dijo fue más grande de lo que cualquier otra persona me pudo haber dicho. Porque tú realmente conoces. Ahí me di cuenta, amados hermanos, que Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón. Tú que piensas que estás solo y que nadie te escucha, de que nadie te ve, te equivocas. Ahí está Dios viéndote. Ahí está Dios sintiendo lo que tú sientes. Pero Dios quiere que tú le hables a Él. Dios quiere que tú le clames a Él. De nada sirve de que te quedes con ese resentimiento dentro de tu corazón pensando de que Dios ya lo sabe. Dios quiere que tú le digas. Dios quiere que tú abras tu boca y te comuniques con Él como si fuera una persona real. Y Él te va a responder. A mí me respondió. No solamente me respondió, sino me hizo ver de que Él todo lo ve, de que Él todo lo sabe, de que Él todo lo siente, de que Él sabe las cargas que tú tienes, pero tú necesitas decírselos a Él. Decírselos a Él. Tú necesitas abrir tu boca y decirle, Padre, me pasa esto. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a responder, porque Él sabe el sufrimiento, sino que Él quiere que tú le digas para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Desde ese momento yo empecé a ir a la iglesia, empecé a ayunar, y en medio de los ayunos Dios me empezó a hablar. Primero me habló de la honra hacia los padres. Yo al inicio no quería entender. Tú joven, jovencita, señorita, niño, joven, que tú me escuchas, el honrar a los padres es lo más hermoso que uno puede hacer en esta tierra, de verdad. Yo al inicio no le quería entender, porque yo me acuerdo que en un ayuno de 3 días que hicimos allá en iglesia al inicio para mí no fue muy fácil, no fue muy fácil, porque recuerdo que todo ese primer mes, casi para el segundo mes que yo estaba yendo a la iglesia, empezaron a llamar los amigos, las amigas de aquellas malas juntas, y de una u otra forma el enemigo me quiso quizás arrastrar nuevamente a ello. Pero Dios ha sido tan maravilloso que en medio aún de esos ayunos, cuando el pastor empezó a hablar de la honra hacia los padres, yo decía, yo no le voy a perdonar a mi papá. Aún estando esos primeros meses en la iglesia, yo decía, yo no lo voy a perdonar porque él no es un buen padre. Él no es, empezaba a decir todas las cosas malas de mi papá. Y en medio del ayuno entendí que a pesar de que tu padre sea como sea, tu madre sea como sea, tú deberías de amarla, respetarla y honrarla. Porque la honra en los padres es como si tú le estuvieras honrando a Dios mismo. Y en ese tiempo yo, al segundo día de ayuno, yo no quería perdonar a mis padres, a mi papá.
porque justamente estaba hablando la honra al papá, porque primero decía la cualidad de un padre y todo eso, y justo para el tercer ayuno, en la noche, porque nos levantábamos a las 4 de la madrugada a orar hasta las 7 de la mañana dentro de los ayunos, y al día siguiente, yo le digo, Señor, si tú quieres que realmente perdone a mi papá, yo tenía una excusa, diciendo, Señor, hace 8 años ya no le veo a mi papá, ¿cómo le voy a perdonar si yo no sé ni dónde está? Tuve un sueño ese mismo día en la cual yo bajaba de mi casa, subía a un carro específico que conozco y me iba así de casa en casa tocando, 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 que ahí iba a estar mi papá. Yo me desperté y yo sentía de que algo me decía, ve y hazlo, ve y hazlo. Pero yo decía, es posible. Al tercer día de ayuno terminamos, me regresé a mi casa y decidí ir a buscar a mi papá. Yo hasta ese momento no había visto 8 años a mi papá, ya tanto tiempo que nos había abandonado. Y yo me subo a esos carros, me voy a buscar, digo, bueno, si lo encuentro, lo encontraré, o sea, hablaba así, y si no, bueno, no pierdo nada, decía. Entonces fui a buscar así de casa en casa y como ya no encontraba nada, yo dije, bueno, solamente fue un sueño. Cuando me estaba regresando, uno me dice, ve y toca esa casa. Y estaba en dudas, pero fui, al tocar a esa casa, salió mi papá. Amén. Yo me quedé sorprendida, dije, ¿qué? Las palabras se me fueron, yo creo que el resentimiento que aún había en ese momento se fue y yo dije, papá, lo abracé y me puse a llorar y le dije, papá, perdóname. Y él lo único que dijo es que ¿cómo llegaste? ¿Quién te dijo que vivía acá? ¿O qué es lo que haces acá? ¿O por qué estás así? ¿Y por qué me pides perdón si yo debería pedirle perdón a ustedes? Porque yo los abandoné, me dijo. Yo le abracé fuerte y le dije, papá, perdóname porque yo te quería matar antes que conociera a Cristo, porque te odiaba mucho, le dije. Te odiaba tanto que te quería ver muerto. Es por eso que ahora te pido perdón, porque Dios me está enseñando a que tengo que honrarlos y amarlos. Tengo que amarles. Entonces ahí fue donde le abracé mucho a mi papá. Él se puso así como que estaba sorprendido, no sabía ni cómo había llegado. Y al final, después de abrazarle y de pedirle perdón, él me dijo, ¿y cómo llegaste? ¿Quién te trajo acá? Y yo miré arriba y le dije, él, porque él me está enseñando a perdonar, porque él quiere que nosotros perdonemos, porque él no quiere que nosotros guardemos resentimiento en nuestros corazones. Entonces lo abracé mucho a mi papá y a la hora de despedirme, al bajar de aquel lugar de donde yo estaba, yo caminaba ya distinto, parecía como si caminara así en las nubes, como si la carga se me hubiera ido. Ahí entendí, Dios me enseñó ahí la importancia del perdón. Cuando uno perdona, amados hermanos, se quita la carga que tiene. Como dicen Hebreos, despojémonos de toda carga, de todo peso que nos asedia y todo pecado que nos asedia. Ahí yo entendí la importancia del perdón. Yo perdoné a mi papá y al bajar yo sentí como si una carga enorme se hubiera salido de mí y ya me sentía más liviana. Cuando caminaba hasta me daba ganas de correr, saltar, decirle gracias Señor porque ahora entiendo qué es el perdón. Yo no sabía. Y antes, pues yo no lloraba, yo era una persona muy dura, que quería, no sé, pegar a alguien en vez de llorar. Y ese día, pues las lágrimas se me cayeron y yo le dije, gracias Señor, porque tú fuiste el único quien me llevó a su casa. Yo 8 años que no había visto a mi papá, no sabía dónde él vivía, pero tú lo sabes todo. Ahí Dios me enseñó una vez más de que Él conoce todo, Él sabe todo y Él ve tu corazón y si ve que tú estás dispuesto, pues Él lo hará. Yo te lo digo porque yo lo he vivido, yo te lo digo porque yo sé que Dios responde, yo sé que Dios habla, yo sé que Dios guía, yo sé que Él te puede llevar a lugares donde tú nunca has ido con la finalidad de hacerte libre. Y eso fue lo que Dios me enseñó en aquel momento, cuando yo fui a perdonar a mi papá. Al bajar, pues yo ya había sentido que toda la carga se me había ido. Yo llegué muy contenta a mi casa y aún más, con muchas ganas de buscar más de Dios, de buscar más de su presencia, ya para mí, pues en ese momento ya no me importaba lo que quizá los problemas que pasaban. Lo único que quería en ese momento era
servirle y alabarle a Dios porque sabía de que Él es maravilloso. Y me mostró su amor, su maravilla en todo momento. Por eso, amado amigo, tú que quizás tengas algún resentimiento en tu corazón, no es bueno vivir con eso. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios. Dile a Dios que te ayude a quitar todo ese resentimiento. Como a mí, durante tantos años yo guardé ese odio en mi corazón a mi papá porque yo lo despreciaba. Y Dios lo sacó de mi corazón porque yo le pedí. Si tú tan solo le pidieras, pues Él lo haría. Dios no te va a forzar a que tú perdones a alguien para que todas tus cargas salgan. Dios está esperando que tú solamente le digas, papito Dios, pues enséñame a perdonar, papito, porque Él te escucha, Él te oye y Él lo va a hacer. Si tan solo te acercaras a Él, pues Él lo va a hacer, porque su palabra lo dice. Acércate a Él con un corazón humilde, reconociendo de que tú solo no puedes, nosotros solos no podemos, nos engañamos y creemos que nosotros con nuestras fuerzas vamos a perdonar, vamos a hacer algo. No, eso es mentira. Necesitamos de Dios, porque Dios es amor. Entonces Dios va a poner ese amor en nuestro corazón para perdonar, para empezar a hacer lo bueno, para empezar a hacer lo correcto, pero con la ayuda de Dios. Y Dios me enseñó tantas cosas, amados hermanos, que decirle que el camino cristiano quizás no sea tan fácil como muchos creen, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible, porque Dios lo hace. En este tiempo de mi vida cristiana, hermanos, los primeros años para mí fue muy difícil, porque la primera quien se levantó en mi hogar fue mi madre. Mi madre, porque no aceptaba ya cómo me vestía, me decía, ay, pareces una mamacha, que dónde está mi hija, la que se vestía así, así, mi hija la que se vestía como modelo, bien bonita, ahora mira cómo estás, me dicen. Pero en estos años fue para mí difícil. En esos dos años que viví mi vida cristiana fue difícil porque muchas veces, como ya había renunciado a la empresa donde yo estaba trabajando, donde ganaba bien, pues había momentos en los cuales yo no tenía ni para comer. Y no solamente eso, sino que también solamente tenía ya 2 faldas, ya que antes de, yo recuerdo que Dios me enseñó también a través de la Biblia. A mí nadie me dijo, ¿sabes qué? Usa falda. A mí nadie me dijo, no te pongas pantalón. Yo recuerdo que en otro ayuno internado de 3 días que tuvimos, abriendo la Biblia, decía, ¿no? Deuteronomio, la mujer no vestirá traje de hombre, y Dios me empezaba a hablar de esa manera, y cuando yo me desperté, pues algo había cambiado en mí. Definitivamente, ya vestirme con pantalón me daba vergüenza, y yo decía, pero ¿por qué si es normal ponerse un pantalón? Pero aún en sueños, yo al despertarme abrí la Biblia que había visto en mis sueños porque no había leído anteriormente, ni en iglesia me habían enseñado. Yo abrí la Biblia en Deuteronomio y decía, la mujer no vestirá traje de hombre. Y desde ese momento yo agarré no me importó en ese momento si no me quedaba con ropa, agarré toda mi ropa, agarré todos los maquillajes, la pintaboca, porque yo me pintaba, pero me repintaba, y tenía un montón de maquillajes, de cosas, agarré todo eso y dije, en el nombre de Jesús voy y lo quemo. Lo quemé allá arriba y mi mamá me decía, tú estás loca, ¿cómo vas a quemar toda tu ropa? Tú ya te estás volviendo chiflada, ¿cómo vas a botar esto? Mejor regálame a mí, yo lo voy a utilizar mejor que tú. No les regalé, no, porque te estaría regalando maldición, le dije. ¿Cómo te voy a regalar algo que a Dios no le agrada? Entonces te estaría dando algo. Y mi mamá dice, no, hasta me quitaba, pues no, porque yo en ese tiempo tenía todas esas cosas. No me importó, lo llevé, lo quemé. Es más, hermano, si esta casa hubiera sido mía en ese tiempo, yo hubiera quemado mi casa, por fácil se hubiera quemado. Definitivamente por el material que había, definitivamente hubiera desaparecido toda mi casa. Y si no le quemé, pues es porque es la casa de mi mamá. De todas maneras, yo barrí, dije, en el nombre de Jesús, toda esta suciedad, sale toda la suciedad. Lo que sentí en mi corazón en ese momento, empecé a quemar todo. Declaro en el nombre de Jesús que toda esta ropa que voy a quemar, lo unjo y lo quemo, y toda la vida que yo viví, todo se quema proféticamente en el nombre de Jesús, como mi pastor me había enseñado, porque definitivamente yo escuchaba la enseñanza de mi pastor.
y decía proféticamente, quemamos esto en el nombre de Jesús, y toda esta vida, todo este tiempo se quema ahora en el nombre de Jesús. Regresé con ese mismo a mi casa, empecé a limpiar cada rincón, dije, así como toda esta suciedad, toda esta contaminación sale, así todo pecado va a salir y unjo cada rincón. Empecé a limpiar todo espacio de mi casa, porque yo dije, acá el diablo no se va a meter porque no tiene ni parte ni suerte en este lugar. La sangre de Cristo limpia todo este lugar y va a estar limpio en el nombre de Jesús. Empecé a quemar todo y después solamente tenía 2 faldas, hermano. Una falda que me habían emprestado y una falda que me habían regalado. Y mi mamá me dijo después, mira, para eso es quemado, para que solo te pongas una falda y otros estés lavando y así, para eso quemas todo, para que estés andando así, ahora no tienes ni qué comer. Yo recuerdo que yo salía y decía, Señor, no tengo nada que comer. Yo recuerdo que había así como un cereal ahí en uno de los cajones. Como no había comido nada, yo saqué ese cereal, me lo iba a comer y mi mamá me dijo, ¿qué haces agarrando eso? Ese cereal es para tu hermanito pequeño, déjale el que coma. A ver, ve tú, tu Dios, a ver, dile a tu Dios, pues dile a tu Dios que te dé de comer. Y yo salí triste ese día de mi casa, me fui caminando toda la avenida, y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Pero por qué, Señor? Mira, ¿por qué mi mamá es así? Y después 2 pastores que estaban abajo, no son de mi iglesia, son de otra iglesia, me llamaron y me dijeron, mira, yo sé cuando Dios me habla, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo? Y yo trataba de estar tranquila, yo sé cuando Dios me habla y Dios me dice que te dé esto para ti. Y yo le decía, yo no le puedo recibir, la pastora, su esposa, porque eran 2 esposos, pues no. Y la pastora me dice, toma, recíbelo, no te lo doy yo, te lo da Dios. Y yo lo recibí y me dijo, ¿sabes? Recuerda, Él es tu proveedor. Él te va a dar cuando todo el mundo te va a dar la espalda. Yo me quedé muy sorprendida. Dije, pero ¿cómo es posible, Señor? O sea, ¿puede ser posible lo que estás haciendo? Y me dijo, todo lo que estén en contra tuya, pues estarán en contra de Él, porque dice que tú eres la niña de tus ojos. Me dijo tantas cosas que yo me quedé, wow, sorprendida, Señor, gracias. Y después, a una cuadra de que yo me estoy yendo, yo miro y miré que era 100 soles. Yo dije, Señor, ¿puede ser posible de que tú puedas hacer tanto por mí y yo, Señor, que no estoy haciendo por ti? Pues yo me puse a llorar en ese momento, miré el cielo y dije, gracias, Señor. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía aquella mujer, pues, no? De que yo estaba pasando justo cuando Dios, y yo regreso con algunas cosas a casa y mi mamá me dice, ¿tú de dónde? Si no trabajas, no tienes plata. Yo le dije, es que Él me lo dio, mamá. Él me lo dio, yo supo, porque mi mamá me dijo, ya, pues pídele a tu Dios, Él te va a dar, no dice que has quemado todo eso porque Dios te da. Y así yo entendí, amados hermanos, de que Dios no va a dejar desamparados a sus hijos. Dios va a ver la necesidad que tú tienes. Y si tú le eres fiel a Dios, pues Dios no te va a desamparar. Dios te va a dar porque sabe de que tú le eres fiel a pesar de todas las cosas que tú estás pasando. Y no solamente eso, si les contara todo lo que Dios me enseñó, pues me pasaría todo el tiempo diciéndole de que hay un Dios real, un Dios que ve, un Dios que sabe las necesidades que sus hijos pasan y Él va a responder. Él va a responder. Aunque tú ves que no hay nada, Dios va a utilizar hasta de la persona menos indicada para que venga y te dé algo. Porque Dios no te va a dejar desamparado. Aunque tu padre o tu madre te dejare con todo, te recogerá. Y fue la palabra que me dijo aquella vez que yo pensaba que quizás, ¿de dónde voy a llevar a mi casa? Y ellos me dijeron por parte de Dios que aunque tu padre, tu madre te dejare, con todo Él te recogerá porque tú eres su hija. Y si tan solo tú hicieras eso, amado amigo, recibieras realmente de corazón a Dios en tu vida, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, Él va a ver por ti, a pesar de todo, pero tú sigues siendo fiel a Dios, sigue confiando en Él y sigue haciendo las cosas buenas, porque tarde o temprano Él va a venir. Él va a venir y cada lágrima que fue derramada en esta tierra, pues Él lo va a secar uno por uno, porque no es en vano, nada lo que hacemos es en vano. Dios tiene un propósito para todos.
Dios sabe el porqué de todo. Así que yo les animo a que sigan buscando más a Dios, de que sigan confiando en Él, porque Él no les va a dejar desamparados. Él va a ver por ustedes en todo momento y en todo lugar. Y antes que tú le pidieras algo, Él ya te va a responder, porque va a saber lo que tú tienes en tu corazón. Amén, qué maravilloso testimonio y ver la respuesta de Dios, ¿no? Y cómo Dios va cambiando las cosas y cómo Dios va tomando el control de toda circunstancia y de toda situación. No hay nada imposible para Dios. Lo que nosotros quizás humanamente no conocemos, Dios ya lo sabe. Y aunque no sepamos nosotros lo que va a venir a futuro o qué va a pasar en ese momento, Dios ya tiene preparado algo para nuestro presente y sobre todo pues para un futuro diferente. La palabra de Dios dice en 2 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y Dios comienza a hacer en nosotros una sanidad, una restauración. Dios comienza a hacer una obra transformadora en nuestros corazones, y eso es lo que nosotros podemos compartir el día de hoy a través de este testimonio, que ese Dios todopoderoso puede obrar y hacer cosas grandes y maravillosas, porque ese Dios es el que servimos y en el cual creemos, el Dios también todopoderoso que puede cambiar la vida de todo aquel que está oyéndonos, de todo aquel que nos está escuchando. Pon tu confianza en el Señor. Si tienes problemas en la familia, pon tu familia en mano del Señor. Si tienes problemas en la salud, también ponlo en mano del Señor. Tú verás la respuesta de Dios en toda circunstancia. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Pastor Roberto. Precioso testimonio. Ese es el Dios al que servimos. Un Dios real. No es un cuadro, no es una imagen, es real, que está atento, mirando nuestras necesidades, mirando nuestras lágrimas. Es cierto que pasamos por un desierto, pero en ese desierto es para ser formados, es para realmente rendir absolutamente todo delante de Dios. Todos pasamos por el desierto, pero no vamos a vivir por el desierto. Pasamos por ahí para el proceso de formación, pero después Él nos lleva a esos lugares en donde fluye leche y miel. Y hoy podemos decir, como dijo mi hermana Cintia, mi Dios es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso. A que conozcas a ese Dios es que te invitamos en esta hora. Amigo, amiga, padre, madre, tú que estás viviendo a tu manera, que estás haciendo de tu vida lo que te da la gana, pero que te das cuenta después de toda la juerga, después de todo el desbande, después de todo lo que haces, te das cuenta que sigues tan vacío como empezaste. Este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo. Has probado todo y todo te ha fallado. Prueba a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermana Cintia, con las palabras ya de mensaje y de despedida. Animarlos a cada uno de ustedes, amados amigos, hermanos que nos están escuchando, animarles a seguir adelante como buenos soldados de Jesucristo. A pesar que vengan problemas, a pesar que vengan luchas en su vida, no miren los problemas, no miren las luchas que quizás están pasando, miren a Jesucristo. Que las cosas que sucedan en esta tierra no les lleven ni para la derecha ni para la izquierda, sino que se mantengan firmes. Puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque solo Él nos va a fortalecer, solo Él nos va a ayudar, solo Él nos va a consolar en el momento que nosotros sintamos que quizás nadie está ahí a nuestro lado, a nuestro alrededor. Anímate, amado amigo, anímate a buscar a Dios. Y sobre todo, a doblar tus rodillas, como aquellos líderes que doblaron sus rodillas por mí el día que me vieron totalmente mal. Les animo a ustedes a que puedan también doblar sus rodillas, clamar a Dios y buscarle a Él para que su vida sea cambiada y para que la vida de aquellas personas que nosotros vemos también sean cambiadas y transformadas, porque solo Dios lo puede hacer. No es el hombre, no es el psicólogo, no es nadie humano, sino es Dios mismo. Todas las cosas que yo les he dicho ahora a través de esta entrevista
son las cosas que yo he vivido, son las cosas que Dios me ha mostrado para poder ver de que hay un Dios real y para decirte en este día que si tan solo le fueses fiel a Dios, Dios estaría ahí. Dios te va a responder, Dios va a escuchar tu clamor y te va a dar respuesta a ello. Pero búscalo, búscalo y te darás cuenta de que Él es real y Él es maravilloso. Y no va a haber nadie como Él en esta tierra. Así que a doblar nuestras rodillas, a ponernos en pie como buenos soldados de Jesucristo y a seguir buscando de su presencia, de su amor y de su misericordia. Porque Dios también nos ama. Y recuerda algo, Dios a quien ama también corrige, porque quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga mucho, amados hermanos. El Señor. Como ustedes saben, todos los jueves estamos compartiendo testimonios de personas que han tenido un encuentro con Cristo y que han sido renovados, restaurados y que han sido, pues, sus corazones transformados grandemente. No hay situación que Dios no pueda cambiar. No hay condición en la que tú te encuentres en la cual Dios no pueda tomar el control. Acércate tal como estás, en la situación en la que te encuentres, en la condición en la cual estás, acércate al Señor. Él tendrá de ti misericordia. Él te expondrá y te dará un gran amor, infinito amor. Y Él, pues, comenzará a hacer obra grande y maravillosa en tu vida. Tu familia, tus circunstancias van a ser, pues, tocadas por el Señor y verás cambios que quizás tú no lo pensaste, quizás tú no lo imaginaste, pero si tú de todo corazón buscas a Dios, pues vas a encontrar esa respuesta. Como siempre, cada uno de ustedes nos pueden encontrar por medio de nuestras redes sociales, que estamos siempre todos los jueves compartiendo testimonios, y de lunes a domingo también, hora peruana, 2 de la tarde, estamos compartiendo tiempos de reflexión de la palabra del Señor a través de nuestras redes sociales de XLGTV Perú. Pastor Roberto, algunas palabras más. Con todas estas palabras y con todo lo que nos ha manifestado nuestra hermana Cintia, te podemos decir, nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Acércate a Él. No importa lo que hayas hecho. No importa hasta dónde hayas llegado. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Quisiéramos hacer una oración a término general por la audiencia, por los que nos han escuchado y por los que nos escucharán. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aquí estamos, Rey, y hoy hemos escuchado de tus maravillas, de tu amor y de tu eterna misericordia. Señor, ¿cuánta gente hay afuera que necesita una experiencia contigo? Una manifestación de tu amor, mi Señor. Dios Todopoderoso, tú no haces acepción de personas. Tú nos amas. Yo te pido, Señor, que todo aquel que en el momento de la angustia, en el momento de la soledad, en el momento de la dificultad, te pide ayuda, socórrelo. Revélate a su vida, Señor. Muéstrate y hazle ver cuánto los amas. Rey Todopoderoso, nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos, Dios, dándote gracias por esa maravillosa misericordia. Gracias por tu amor. Bendice a toda la audiencia, a los que nos han visto y a los que verán esta entrevista, Señor. Y sea tu Espíritu Santo ministrando sus corazones. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu
Somos XLGTB Perú y estamos pues siempre compartiendo con ustedes en nuestra página. Así que síganos, pueden por medio del Instagram, por medio de Facebook, contactarse con cada uno de nosotros y saber más del nuevo proyecto que tenemos, esta casa de refugio, y también pues los siguientes pasos que estaremos haciendo para seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Usted que está en el lugar en el que se encuentra puede escribirnos por interno, por peticiones de oración, para comunicarse con nosotros y ser parte de este ministerio. Queremos llegar a más personas y compartir el gran amor y la misericordia de Dios. Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado esta hermosa tarde. Bendiciones. Amén.